Gamer, y la verdad es que hoy no estoy muy contento, ya que tuve que ver un video muy desagradable de un tipo con solo 20 suscriptores que decía que yo era una copia de un tal PewDiePie. Y más encima ponía en duda el esfuerzo que yo le pongo a mis videos. ¿Tú crees que es muy fácil ponerme a jugar un juego que a mí me gusta, grabarme y subirlo a internet? ¿Tú crees que es muy fácil? ¿Tú crees que no hay esfuerzo en eso? La verdad es que pensaba hacer una video respuesta redundante de 4 horas, pero la verdad no tengo para qué ensuciarme las manos contigo porque solo tienes 20 suscriptores, por lo tanto tu opinión no vale. Así que voy a dejar que uno de mis fans respondan por mí. Hola amigos, este es un video respuesta para demostrar que el Retard Gamer no es un plagio de PewDiePie porque PewDiePie habla en inglés y nosotros no le entendemos. En cambio el Retard Gamer hace sus videos en castellano porque se preocupa de sus fans, así que por eso no es una copia, es muy original y además es chileno, así que hay que apoyarlo en todo. Se despide su amiga Kawaii Neko-chan y XDDD y no olviden visitar el foro. ¿Pasa algo? Estoy muy triste, Betoy, porque ahora la gente va a pensar que yo solo hago mis videos para conseguir ganancias. Y todo el mundo sabe que no es así. Pero tienes a tus suscriptores, que siempre estarán de acuerdo con todo lo que tú digas. Creo que tienes razón. Pero aún así yo trato de enseñarle a la gente que mi opinión está por sobre la del resto. Incluso hubo gente que defendía a Metroid. ¿Cómo esperas tú que yo suba videos a la internet y que haya gente que no esté de acuerdo conmigo? Bueno, quizás debas esforzarte un poco más en tu material. Hace mucho que no lanzas algo realmente informativo, o al menos gracioso. Tienes toda la razón, Betoy. Creo que hay que dejar la mala onda de lado y hacer lo que a la gente le gusta, que es verme a mí. Así que vamos a hablar de otro juego horrible, y este juego es conocido por ser uno de los juegos de pelea más horribles y nefastos de la historia. Por supuesto que estoy hablando del nefasto, horrible y vomitivo Killer Instinct. Killer Instinct es un juego horrible de malo que apareció en los 90 para la Nintendo Ultra 64 Virtual Boy. Esta burla de juego lo único que hizo fue horrorizar a los gamers como yo, y por fin le vamos a dar el tratamiento que se merece. Lo primero que ves en la pantalla de inicio es la pantalla de inicio, donde lo único que hacen es mostrarte el logo de Nintendo y de Rareware, empresa responsable de otro juego asqueroso llamado Donkey Controles. Al apretar repetidamente el botón Start, te darás cuenta que tu control está desconectado. Así que al conectarlo y presionar Start de nuevo, te darás cuenta que este juego es una horrible copia de Mortal Kombat. Porque ellos tuvieron ninjas primero, incluso usaron el mismo color. Y no solo eso, porque también haciendo un movimiento secreto, notarás que este ninja también hace Hadouken. ¿Quién se cree que es? ¿Ryu? ¿Acaso no tienen vergüenza? Esto es peor que el día que traté de convencer a mi mamá que se hiciera una cuenta de YouTube para que se suscribiera a mi canal, pero luego dijo que mi contenido era mediocre y que debería buscar un trabajo. Claro, como si hablar de juegos que llevan años sin ser relevante no fuera un trabajo serio. Creo que voy a jugar con Cynthia. En realidad se llama Cinder, y es un hombre. No es cierto, su nombre es Cynthia, lo dice ahí. ¡Un momento! ¡Cynthia está desnuda! ¿Cuál es su problema, Nintendo? Ahora voy a tener que guardar mi cartucho junto a mi colección de hentai. Tal parece que el fuego de sus puños no se generan de manera espontánea. Bueno, creo que ese chiste fue demasiado complicado para la naturaleza de este programa. La música de este juego es un asco. ¿Por qué no tiene música orquestada como Soul Calibur 5, que salió el mismo año? Lo único rescatable de la música es la música de cuando aprieto pause. La historia de este juego es una basura y de alguna manera echa a perder todo el juego. La trama trata de que Shao Kahn quiere conquistar a todo el mundo y por eso creó el torneo de las artes marciales dirigido por un robot llamado Fulgore. ¿Esa es la historia? Sí. Otro personaje que me gusta mucho es el señor indio, pero la verdad es que este personaje es una copia de los indios, aunque tiene ataques muy bacanes como pegar con el hacha y bailar la música de pause. Pero no todo es bueno, ya que encontré un glitch horrible. Cada vez que intento atacar a mi enemigo, este me pega de vuelta. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo esperan que yo venza el juego si cada vez que intento atacar a mi enemigo, él me ataca de vuelta? ¡Eso es horrible programación! Yo no sé en qué estaba pensando Nintendo cuando lanzó este juego el año pasado.
En momentos como estos es cuando hay que utilizar todo nuestro conocimiento gamer y encontrar una solución. Opción 1, practicar mucho. Opción 2, apagar el juego. Y opción 3, practicar mucho. Y la respuesta es hacer trampa. Por lo mismo, aprieto guardar estado y así puedes cargar cada vez que vaya perdiendo. Eso es lo que me agrada de Nintendo. Siempre te da una opción para parecer un gamer competente a pesar de que en tu vida hayas visto una consola. Voy a jugar con el esqueleto y este esqueleto es la peor porquería que he visto en un juego de pelea. Todos los luchadores deberían ser musculosos, grandes, fornidos y sexys. En cambio, el interior de este esqueleto es más evidente que mi horrible conocimiento en videojuegos. Si este juego no fuera imposible de avanzar, podrían notar que al final de cada round se puede acabar con tu oponente con un fatality. ¿Acaso pensaron que no me daría cuenta de este horrible plagio? Incluso tuvieron el descaro de copiar los Brutality y le pusieron Ultra 64, el mismo nombre de la consola que tiene juegos como Super Macha Muerta y Mario RPG. Increíble la manera en que Nintendo se burla de los gamers como nosotros. Hablando de Nintendo 44, ¿ustedes sabían que existe una secuela oculta de este juego? Yo pude conseguir imágenes exclusivas de ese juego. Muy poca gente lo sabe, pero Rareware aprendió de su error y decidió lanzar el juego Killer Instinct Goro. ¿Me llamaban? Dije Gold, no Goro. De hecho dijiste Goro. Arruinaste el chiste, imbécil. Y mi nombre es Quintaro. Su nombre es Goro, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Como iba diciendo, esta secuela es horrible y es tan mala que se ganó el premio al peor juego de la vida en una revista que está en mi mente. En una escala del 1 al 10 le doy corneta y no te doy otra nomás porque tengo que ir a hacer la cama antes de que me reten. ¡Qué juego tan horrible, Betoid! De verdad, estoy muy enojado. No puedo creer que Sega haya vendido este juego a los niños. Yo creo que hay que darle el tratamiento que se merece. Me siento mucho mejor, Betoid. Creo que la vida no es solo videojuegos, sino que también hacer videos sobre videojuegos. Creo que saber eso me llena el espíritu de dicha. Supongo que eso es bueno. Eres mi mejor amigo, Betoid. Siento que puedo confiar plenamente. Ja, 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 ja.